Listo, bien. Shalom Aleichem. Hoy vamos a hablar de la ley como siempre. Quizás esto en algún momento te llegue a aburrir, te llegue a desesperar, eh, porque te puede parecer repetitivo. Pero si se dan cuenta, he usado diferentes textos. Y el contexto de la Biblia, así como la conocen, es la ley. Todo texto que tú agarres de la Biblia, le decía a una persona, texto que agarres, dale, vamos a encontrar la ley. No existe un texto que no hable de la ley. Aquí el problema son las reglas para recibir bendiciones. Y aquí vamos a toparnos con las traducciones, que es lo que no te permite ver la verdad. Muchos sin conocer a Dios, a nuestro Elohim, desatan bendiciones. Sean trigo o sean cizaña. No importa. Desatan bendiciones en el nombre de Jesús. Y listo. Así de simple. Todos hacen esto. Dicen, te bendigo, como si fuera una obligación de Dios obedecerte. ¿Por qué? Porque eres una madre, o eres un hermano, o es una muy buena intención del corazón y Dios no puede estar en contra de eso. Aunque violen la ley de Dios, son bendecidos por sus padres. En especial de la madre, porque es la que les echa la bendición. Así se vayan a robar y vayan a asesinar, violen la ley del hombre, hagan lo que les venga en gana, no les importa la ley de Dios. Eso no importa. Ellos son bendecidos por su madre. Y se muere el ladrón, asesino, violento, y ya hay un ángel en el cielo. No importa que sean trigo o sean cizaña. Eso es según el hombre. La pregunta de esta noche es esta. ¿Eres trigo o eres cizaña? Nadie quiere ser cizaña. Nadie se dice ser cizaña. Pero esta explicación, déjame decirte que de hecho ninguna es mía. Siempre es extraído de la palabra, de la escritura. Y estas son extraídas las palabras del maestro que fueron escritas por Mateo, el apóstol, es decir, el enviado. Y así es el título de esta explicación. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. Y aquí está en la imagen la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Cizaña, orgullosa, soberbia y desobediente. Ese es el contexto. Y el trigo se humilla ante su criador. Se humilla, se somete, se agacha. Así que esa es la diferencia. Y la vamos a ver con la explicación de la parábola del trigo y la cizaña con las palabras de Yeshua. Bien. Es como título, explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Así de simple. No tiene algo sobrenatural, algo muy rebuscado. Son palabras muy sencillas. Es momento de reflexionar. ¿Qué somos? Y vamos a traducir lo que no esté traducido. ¿Bien? ¿Me ayudan? Entonces dejó a la mitad y entró a la casa. Entonces dejó a la multitud y entró a la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió él, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que se sembró es el diablo. Que la sembró es el diablo. ¿Sí? Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Aquí también entra la segunda venida de Jesús y hay muchas confusiones que posteriormente también lo vamos a ir aclarando. Tienen mucha confusión en que si viene y va a venir por los suyos y va a pasar esto y que, o sea, hay mucho ruido.
sin explicación. Entonces aquí, de entrada, hay una separación. ¿Quiénes son los hijos del maligno? ¿La qué? La cizaña. ¿Y el trigo? Entonces, así de simple, ¿eh? ¿Seguimos? Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Primer palabra sin traducción. Ya la hemos explicado muchas veces, pero no me voy a cansar porque por algo se repite mucho en las escrituras y cada que me la encuentro en un texto la voy a traducir. Ese es el objetivo de estar estudiando, de poder conocer la profundidad de la palabra y la verdad de la palabra. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Entonces, los justos, así de simple. ¿Qué es un justo? Ahí es lo que también otra palabra no traducida. Lo damos a nuestro entender. Aquí es el proceso que va a acontecer. Va a enviar a sus ángeles, va a recoger de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Bueno, vamos a ver qué es iniquidad. Hijos de Dios, hijos del diablo. La cizaña que practica iniquidad y el trigo que son los justos. Esto es lo que dijo el maestro. Entonces aquí, ahora sí que el que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Así que, pero estas dos palabras, repito, no están traducidas, simplemente creemos tener el conocimiento, saber el significado de estas dos palabras. Justo, pues es alguien bueno, alguien que hizo lo justo, y iniquidad, pues algo malo. Es una persona, yo considero que es algo muy malo. Bravo, o sea, perfecto, le diste al clavo, ¿no? ¿Cómo sabes si estás haciendo, tú sabes que verdaderamente estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace lo bueno? ¿Cómo se hace lo malo? ¿Bajo qué criterio? Ese es el problema. ¿Bajo nuestro propio criterio? Déjame decirte que los secuestradores lo hacen por su familia, para alimentarlos, darles una buena vida, según ellos, y para ellos, para esa familia, es algo bueno. Y que Dios los proteja. Eso es un hecho, así como lo trazan ellos. De hecho, se llevan su persinadota, ¿no? Antes de salir, les echan esa bendición para que no mueran en el intento. ¿No es cierto? Para que no los agarren y los maten cuando están robando. Para que Dios los acompañe. ¿Tú crees que Dios los está acompañando? Llegan con el sacerdote, bendíceme la pistola porque voy a ir a matar un montón y órale, necesito tu bendición. Y ahí va. Así de simple. Y muchos lo creen así, Pero bueno, a eso me refiero. Lo bueno para unos no es lo bueno para otros. Entonces no puede ser bajo nuestro criterio. Para poder entender esta palabra correctamente, debemos conocer las palabras que se usaron, como fueron escritas y en qué fueron escritas en el griego. ¿Por qué del griego? Porque era el idioma que se estaba empleando en ese tiempo, el arameo y el griego. Lo que tú tienes es una traducción, no le pertenece a la Iglesia Católica, es una traducción católica, pero ahora ya tenemos acceso a las palabras originales, ya no están ocultas. Ya puedes estudiar libremente y no estar adivinando o estar interpretando y estar en lagunas mentales, sino literalmente podemos extraer las palabras escritas en el original. Para la palabra iniquidad, que le pertenece a la palabra anomía, y para los justos, que fue dikaios. Así que, con el significado correcto, podremos entender si somos trigo o si somos cizaña. Con esas dos traducciones que omitieron, por accidente supongo,
Así que ahora sabrás, por juicio propio, con las palabras de Yeshua, si somos trigo o somos cizaña. ¿Bien? Porque literalmente todos nos creemos trigo y nadie se va a creer cizaña. Pero vamos a la traducción de la palabra iniquidad. Y así de simple llega la respuesta a nuestra cabecita y nos dice, la palabra es anomía. ¿Han oído la palabra ateo? La palabra ateo es de teos, de Dios. Y la A, al principio, como aquí lo presenta, como aquí nos lo explica, literalmente nos está diciendo, iniquidad, iniquidades, maldad, es un desorden, pero la palabra con la A nos está diciendo es que significa sin. Cuando tú dices ateo, estás diciendo sin Dios. Y aquí cuando estás diciendo la palabra anomía, significa ley. Nomos, ley. Entonces la A es sin ley, propiamente sin ley. Así de simple. No tiene ninguna ciencia. Entonces, ¿qué es la cizaña? Un sin ley. Un sin ley. ¿Cuántas veces hemos oído? No es que la ley era para los judíos, no es para nosotros. ¿Y tú qué ley obedeces? La gracia. Eso no es ley. Te dicen que la ley de Cristo. La ley de Cristo tampoco la saben. Se lo he preguntado a pastores, apóstoles, y no saben cuál es la ley de Cristo. No tienen ni por aquí les cruza qué significa la ley de Cristo. No tienen idea. Y es algo muy sencillo. Es lo que hizo Yeshua. Y nadie está dispuesto a cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque dice Pablo que es llevar la carga a los unos de los otros como lo hizo el maestro. ¿Te atreves a morir por tu hermano? ¿Crees poder si no puedes con ama a tu prójimo? Fíjate, no puedes con ama a tu prójimo como a ti mismo y ahora vas a dar la vida por él porque dices que esa ley es imposible. Por favor, es bastante absurdo. Así que, y dice, en la ayuda del Strong, en la ayuda de la palabra, nos dice propiamente la condición de alguien sin ley, ya sea por ignorarla o por violarla. Y el número 2 nos dice literalmente que es el desprecio y violación de la ley. Y estamos hablando de la ley de Dios. Eso es lo que significa iniquidad y maldad. Así de simple. No tiene gran ciencia. Así que es la condición simple de los que no obedecen los mandamientos de nuestro Elohim. Esa es la cizaña. Ahora pregúntate, ¿en las religiones están obedeciendo la ley de Dios? No. Entonces, tú dime, ¿ya vieron qué es lo que va a hacer el maestro? Ahora vámonos con la palabra, que eso era un justo, ¿sale? De la palabra dikaios, y nos dice la concordancia fuerte, el Strong, dikaios, justo, ¿sí? Simple, justo, correcto, por implicación, una persona inocente. Número 1, en un sentido amplio, significa ser recto, justo, virtuoso. ¿Y qué dice? Así está en el Strong. Esta ayuda es fundamental. Es fundamental. Entonces, ¿ya vieron cómo ser y nos dice quiénes son los que ejecutan las leyes de su gobierno y por lo tanto también la ley? Nos está hablando que también debemos de obedecer lo que nos está dictando siempre y cuando no vaya en contra de la ley de Dios. Eso es lo que por eso primero es la ley de Dios y después obedecer. No vas a estar violando las cosas y rompiendo la ley del hombre. ¿Cierto? Estás hablando de cosas básicas como el no invadir una propiedad ajena, como no pasar una señal. Como unas personitas que estudiaban, y le voy a dar como comentario, algunos van a decir, ay, está hablando de tal persona. Sí, no importa.
Pero personitas que ya llevaban como 5 años estudiando la palabra y se fueron a meter a una casa, porque ya ven que las constructoras grandes, pues construyeron en el Estado de México muchos lugares, muchos, ¿cómo se llaman? Unidades habitacionales, casitas. Y pues no se estaban ocupando, pero pues se les hizo fácil ir a sacar el lavadero, ir a sacar el baño, porque nadie lo está ocupando y que se lo roben ellos y que nos lo llevamos nosotros, que nosotros sí le vamos a dar un uso y ellos lo van a vender. ¿Se pueden dar cuenta de cuánto crecimiento tenían? ¿Cuánto entendimiento? Le digo, ¿a quién le pertenece? ¿Es tuyo? No, pero pues no es de nadie. No, sí, tiene dueño. Y es de la constructora hasta que venden y viene a nombre de alguien, o quizás ya sea casa de alguien. No puedes ir y tomar y llevarte las cosas porque para ti no tienen dueño. Algo para lo que no trabajaste. No trabajaste, no hiciste. Pero está robando. Y entonces estás violando la ley de Dios y estás violando la ley del hombre. Porque si vinieran los dueños de allí dirían, oye, ¿no te lo puedes llevar? ¿Ya me explico? Ahí están las dos leyes. Entonces, literalmente, ahora nosotros debemos de preguntarnos, así de simple, si somos cizaña o somos trigo. ¿Guardamos la ley? ¿Guardamos los mandamientos? Vamos a lo más simple. ¿Te sabes los 10 mandamientos? Y ya lo he dicho. Una persona con 60 años en el evangelio cristiano no me pudo decir ni el primer mandamiento. Mucho menos los demás, ¿eh? No importa, dímelos en desorden, pero dímelos. No pudo. Desafortunadamente, empiezan con el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No es el primer mandamiento de los 10. Todos hacen lo mismo. Y voy a hacer una encuesta. Vamos a hacer un proyecto y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar. Con hechos. Para que ustedes mismos lo vean. Ustedes mismos lo razonen. Así que, pastorcitos católicos, pónganse a estudiar porque les vamos a caer de sorpresa. Testigos de Jehová, todo aquel que se cruce en el camino, vamos a ver si es cierto que saben los mandamientos. No voy a exigir que los guarden, ¿verdad? Pero voy a hacer eso, así que por base debe ser los 10 mandamientos, porque si no lo sabemos, entonces lo ignoramos. Por lo tanto, el no saberlo, ¿qué nos dijo? Por ignorarlo, ¿no? Anomía, ignorarla o por violarla. O sea que si la ignoras, eres cizaña. Ojo, yo no lo estoy diciendo, ¿eh? Son palabras de Jesús, así como le llaman. No son mis palabras. ¿Sí? Ahora vamos a ver con la traducción correcta. Nos dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que no saben y mucho menos guardan, además de despreciar los mandamientos de Dios. ¿Sale? Y los echará en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, los que guardaron los mandamientos de Dios resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. ¿Entiendes? El reino de su Padre. La obediencia es el reflejo de un hijo obediente a su Padre. Un trigo obediente que se humilla ante la autoridad. No se revela frente a su Padre. ¿Se dan cuenta ahora por qué el quinto mandamiento va pegado con los de él? El que tenga oídos, que escuche, que reflexione. Tú que asistes a una supuesta iglesia, que eres católico, cristiano, de cualquier religión, es más, raíces hebreas, porque mesiánico. ¿A poco,
Porque dicen, no, los mandamientos no salvan. Hay un ministerio que se llama 119 y aún sigue con ese error. Y son gente muy grande. ¿Pero acaso dice que justos son los que creyeron en Jesús? ¿Oyeron eso? En la palabra dicayos, dice que los que hicieron su oración para que aceptaron a Jesús son los que asisten el domingo a la iglesia. Y no peleando con que dicen que para ellos el día santo es domingo. Es el día que lavan, que planchan, que se preparan para el lunes para ir a la escuela y ir a trabajar. O sea que tampoco es un día para Dios. Es el día que rompen todo lo que se puede romper. ¿Acaso dice que los justos son los que se saben los mandamientos? Tampoco. ¿Los que qué? Son los que guardando los mandamientos. No son los que se lo saben. O sea, quizás algún pastor de cualquier religión me los pueda citar. Que veo muy difícil que me puedan citar siquiera el primer mandamiento. Se lo pregunté a una persona que no darías un peso y me dio el primer mandamiento sin falla. Me dio mucho gusto. Porque de esos hay muchos. Que solo falta despertarlos para que regresen a casa. Para que regresen a la obediencia al Padre. Fíjense bien lo que significa guardar. Los que guardan. La palabra guardar es shamar. Guarda, guardado, guardar, cercar. ¿Para qué? Para proteger, prestar atención. Como hace rato estábamos jugando, ¿no? Díganme el último meme que está ahorita de moda. Rápido. Díganme el primer mandamiento. Ay, espérame. Prestar atención, cuidar, vigilar. Son los que cumplen, los hacedores. Por eso Pablo nos habla en Romanos capítulo 2, versículo 13, porque no son los que escuchan la ley, los justos ante nuestro Dios, mas son los hacedores, los que la guardan, la ley, esos serán justificados. ¿Qué es un hacedor? ¿Qué es un hacedor? Ahí está la palabra, y la palabra poietes. Hacedor, guardador, hacedor, fabricante, hacedor. Un hacedor, un ejecutante. Uno que obedece. Fíjense lo que dice el número 12. Cuando está escrito en el hebreo, en el griego, perdón, que esto es griego, no me lo estoy sacando de la manga, tú te metes, entras a la palabra, ya he enseñado cómo se usa el strong, no es de mí, pero la palabra que está escrita en Romanos capítulo 2, versículo 13, hacedores, ahí está subrayado, hacedores significa uno que obedece y cumple la ley. No, yo no tengo acceso a ese strong, yo no puedo manipularlo ni escribirlo. Métete, checan el número 2 y dice así, un hacedor es un ejecutante, la ley, uno que obedece y cumple la ley. Y ahí está la cita, porque cuando tú entras a esta palabra que fue empleada aquí, automáticamente te va a dar Romanos 2.13, que es donde estamos, te va a dar Santiago 4.11. Y la palabra, y primera de ¿qué? Macabeos. Y así, y te va a dar más citas. Para que entiendas que aquel que es un hacedor, siempre se va a referir ligado a la ley, serán justificados. O sea que en el escrito griego, perfecto, está bien perfilado. Pero la palabra hacedores, si hubieran agregado una buena traducción, nos diría, porque no son los oidores de la ley los justos ante nuestro Elohim, mas los cumplidores de la ley, los que guardan, los que obedecen los mandamientos, esos serán justificados. ¿Cierto?
Así que, literalmente, esto no es un estudio personal. Simplemente usé la traducción, las herramientas, una reflexión y una minuciosidad muy sencilla, ¿sí? Una traducción correcta con el contexto de la palabra original, sin manipulaciones, sin engaños. Entonces Yeshua nos explicó la verdad. Nos explicó cómo van a elegir sus ángeles, sus servidores, cómo se separa el trigo de la cizaña, y por eso la imagen, ves ahí el trigo y ves la cizaña. El trigo, por su fruto, por sus obras, por su trabajo personal, ¿sí?, lo va a hacer humillarse por el peso de su fruto. Pero la cizaña parece tener fruto, pero es falso. Se fijan, parece que tiene igual, se parecen mucho, pero es falso, es ligero, es engañoso. Es un ejemplo, en un ejemplo, creer que guardas la ley, pero cuando viene la prueba, la repruebas. No aplicando lo que dice la ley, porque te sientes más bueno que Dios. Y te parece locura lo que está escrito. Por lo tanto, sabes los mandamientos y lo que se debe de hacer, pero ¿qué crees? No lo haces, no obedeces, no te humillas, eres orgulloso, soberbio, altivo, pensando que es obligación de Dios salvarte, salvarlos, que es obligación de Dios que hagan esa obra. Así es, ser trigo o ser cizaña. Todo está en la obediencia, en humillarte ante tu Creador. Eso es todo. Así de simple. Hasta aquí el estudio. Sencillo. Sin extenderme a otros lados. Algo simple. Así que disfruten. Hoy es Sabbat. Un Sabbat en paz. Sabbat Shalom. Casa de Israel. Los esparcidos. Efraín. Sabbat Shalom. Casa de Judá. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.